Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Amigos, buenas tardes. Su servidor y amigo, doctor en Derecho Jacinto García Flores, titular del programa La Empresa y el Derecho, que se transmite a través de los micrófonos de esta gran empresa, que es éxito en la toma de decisiones directivas, operativas y profesionales. Volvemos a estar en comunicación para abordar un tema que a todas las empresas y también a todos los patrones, personas físicas, les interesa. Y me estoy refiriendo al amparo en materia del trabajo. Hablar del amparo es, desde luego, un aspecto medular en la defensa de todos aquellos que son patrones, porque, desde luego, cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje dicta su resolución, en este caso el laudo que pone fin a todo un proceso jurisdiccional, que generalmente es entablado por el trabajador, bueno, pues el patrón en muchas ocasiones, al considerar que se han violado sus garantías individuales y que lo están condenando a pagar cantidades que dicho patrón considera no son apropiadas, bueno, pues tiene precisamente que recurrir a ese medio que la ley establece para que se defienda. Y el medio al que estamos haciendo alusión es precisamente el amparo laboral. Debo decir que el amparo laboral funciona dentro de lo que hemos dado en llamar el Estado de Derecho, es decir, aquel Estado donde precisamente tanto las autoridades como los particulares deben ceñir su conducta a lo establecido precisamente por el marco jurídico existente y que inicia desde la Constitución misma y posteriormente tiene que ver en las llamadas leyes reglamentarias. Porque si no ajustamos nuestras conductas, principalmente la autoridad, a ese Estado de Derecho, desde luego que estaremos entonces en un estado en el cual las autoridades hasta sin proponérselo, estarían violando las garantías de los gobernados, y en este caso de los patrones. Déjenme decir que el fundamento constitucional de este amparo en materia del trabajo lo vamos a encontrar en nuestra Constitución, en los artículos 103, fracción primera, y 107, fracciones primera, tercera, quinta, sexta, octava y 11ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjense, amigos del auditorio, que en varias ocasiones al estar platicando, platicando en el aspecto de la asesoría, que nuestros amigos patrones nos solicitan, nos preguntan, oye, una vez que se ha dictado la sentencia, que en este caso es el laudo, en materia del trabajo, ¿hay algún recurso para que yo me pueda defender contra ese laudo? La respuesta es afirmativa. El recurso que nuestra Constitución y en su caso la Ley Federal del Trabajo establecen es el juicio de amparo. Nada más que el juicio de amparo, como su nombre lo indica, es un juicio, no un recurso. Pero en esta materia, dado que un capítulo así específico titulado Recursos en materia del trabajo no existe, por eso es que al amparo se le da indebidamente el nombre de recurso. Pero el amparo como tal es
un verdadero juicio. Juicio al que pueden recurrir no solamente el patrón, persona física, o la empresa, patrón, persona moral, sino el mismo trabajador cuando desafortunadamente han sido violados sus derechos durante la secuela del juicio laboral que hemos mencionado. Y desde luego, a través de este juicio de amparo, se busca el que se pueda modificar o cambiar el laudo dictado por la autoridad y obligarla a que dicte un nuevo laudo, un nuevo contenido, y de esta manera queden a salvo los derechos, ya sea del trabajador o del patrón, que han sido afectados. Debo señalarles también, amigos del auditorio, que en esta materia, el derecho del trabajo, y cuando llegamos ya al juicio de amparo, existen dos clases de amparo: lo que se llama el amparo directo y también el que se llama el amparo indirecto. ¿Cómo diferenciamos a uno de otro? Bueno, pues lo vamos a diferenciar de la siguiente manera, amigos. Cuando estamos hablando del amparo directo, quiere decir que este va a operar en contra de todas aquellas resoluciones de la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje que ponen fin al juicio laboral. En otras palabras, el amparo directo procede contra los laudos dictados por las autoridades del trabajo. Por exclusión, todas aquellas resoluciones que no sean emanadas de esa resolución que pone fin al proceso jurisdiccional se tramitarán en amparo indirecto. De estos dos amparos que hemos mencionado, nos vamos a referir de manera particular precisamente al amparo directo, porque este es el medio por el cual vamos, como afectados, a tratar de revertir o modificar el laudo que haya sido dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Para tal efecto, debemos tomar en cuenta que para promover el amparo contra el laudo, este debe ser precisamente por conducto de la autoridad responsable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues precisamente que el amparo lo vamos a presentar ante la Junta Local o ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que haya dictado el laudo que nos está causando agravios. Es decir, yo no voy a ir directamente ante el juzgado de distrito o ante el tribunal colegiado a presentar mi demanda de amparo. No, amigos, no. Significa que ese amparo yo lo voy a promover directamente ante la Junta Local o ante la Junta Federal que haya dictado precisamente el laudo que estamos impugnando. No hacerlo de esta manera, ¿sí? No hacerlo de esta manera, o sea, si no presento directamente mi demanda ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje, corro el riesgo de que el amparo promovido me sea sobreseído. Esto significa que no se admita, precisamente porque no se está promoviendo ante la autoridad competente para ello. El fundamento en estos casos para promover el amparo directo en materia del trabajo está contemplado en la fracción tercera del artículo 107 constitucional, pero también su fundamento se encuentra en los artículos 170, fracción primera, 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo, que como ya hemos mencionado es la ley reglamentaria de ese artículo 107 constitucional. Ahora bien, ¿cuál es el proceso o los distintos pasos que nosotros como asesores de ese patrón tenemos que observar o cumplir en la tramitación del amparo mencionado? Bueno, pues vamos a señalarlo de esta manera. Vamos a contemplar las siguientes etapas, van a ser dos. La primera,
La primera está constituida por la etapa en la que el quejoso o amparista promueve ante la autoridad responsable su demanda de amparo directo, debiendo exhibir una copia para el expediente de la autoridad responsable, una copia más para el Ministerio Público Federal y una copia más para el tercero perjudicado. Por lo menos deben ser 3 copias que vamos a presentar precisamente al promover este juicio de amparo directo. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Amigos, regresamos nuevamente. Antes de continuar, públicamente queremos agradecer el patrocinio que nuestros amigos del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla nos brinda para la emisión de este programa. Déjenme señalar que el colegio mencionado se constituyó en esta ciudad de Puebla el día 6 de diciembre del año pasado. Vean ustedes que del 6 de diciembre para pues ya este mes de marzo prácticamente tiene 3 meses de haberse constituido. A lo largo de estos 3 meses, la actividad que ha desempeñado el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla ha consistido en 2 conferencias donde el público que ha asistido, además de salir con un buen sabor de boca desde el punto de vista jurídico, han externado comentarios muy positivos. El primer evento que se llevó a cabo en el mes de enero fue el análisis del sistema de la Seguridad Social México-Argentina. Y en este
evento, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia por parte de México de una investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es la doctora Carmen Domínguez Camacho. La doctora Camacho, una gran amiga desde luego, abordó la seguridad social desde el punto de vista mexicano, pero además de ella participaron dos amigas que directamente y para este programa exprofeso vinieron desde Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Andrea Amarante fue precisamente una de las conferenciantes, y cuando ella hizo uso de la palabra y nos expuso cómo se ve la seguridad social en Argentina y cómo la están viviendo los argentinos, pues nos dio a saber una serie de datos que por lo general ignoramos. Pero además de ella, la doctora Laura Lastres, también de la universidad mencionada, y dio ella el complemento del panorama aludido, de tal manera que al terminar el evento decía: las tres ponentes, además de una calurosa ovación, pues fueron bombardeadas, permítame la expresión, con una infinidad de preguntas que nos permitieron apreciar las bondades del sistema mexicano en el aspecto de la seguridad social, del cual desde luego los mexicanos nos debemos sentir orgullosos. El segundo evento que se desarrolló por parte del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social fue precisamente el 19 de febrero de este año, es decir, estamos hablando apenas de unos cuantos días. El ponente en esta ocasión fue el maestro Francisco Manglio Ponce Ramos, y él abordó un tema que desde luego es vital para todos, no solamente para trabajadores, no solamente para patrones, para las empresas, para las autoridades, para el IMSS, para todo el mundo. Y tuvo que ver precisamente con la calificación del riesgo de trabajo desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista administrativo. El público tan numeroso que asistió, repito, también, además de ese aplauso tan nutrido que le brindó, pues fue muy pródigo en formular una serie de preguntas, de tal manera que quien estaba conduciendo el evento pues no se daba abasto para poder ordenar las preguntas que de manera abundante, por escrito, formularon los asistentes al evento mencionado. A nuestros ponentes en ambos casos, ¿verdad? Que precisamente ha invitado el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, ha sido magnífico. A todos nuestros amigos, saludos, y desde luego agradecer el patrocinio mencionado. Pero regresamos al tema que estábamos hablando. Antes de ir al corte, pudimos abordar la primera etapa en la que se tramita y promueve el amparo laboral en materia del trabajo, que consiste en que el quejoso o amparista, como también se le llama, debe promover ante la autoridad responsable su demanda de amparo directo, exhibiendo al efecto, decíamos, una copia para el expediente de la autoridad responsable, una copia para el Ministerio Público Federal y otra para el tercero perjudicado. Y una vez que se cumple con tales requisitos, bueno, pues la demanda por parte de la autoridad será admitida. Pero si no cumple con tales requisitos, desde luego la autoridad responsable, la autoridad que conoce del amparo, que en este caso es precisamente el juez de distrito cuando es un amparo indirecto, o el tribunal colegiado cuando es un amparo directo, decía, si no se cumple con estos requisitos, pues desde luego que no le van a poder dar trámite, y en cambio requerirán al quejoso que exhiba las copias que hacen falta.
Y una vez que ya se cumplió con todos los requisitos, ahora sí, podemos pasar a la segunda etapa en la tramitación de este juicio de amparo, en particular el amparo directo. En esta segunda etapa, jóvenes, y digo jóvenes amigos, desde luego, jóvenes del auditorio, ¿verdad? Recordemos que ser joven, sí, ser joven es precisamente tener proyectos, tener ideas, seguir aprendiendo algo sin importar la edad que se tenga, porque hablamos, por ejemplo, de una persona de las que hoy día se denominan de la tercera edad, y pueden ser jóvenes, porque su mente, porque sus ideas, porque sus proyectos, ¿verdad?, son vanguardistas. Por eso es que se habla de viejos jóvenes. Pero también puede suceder lo contrario, amigos del auditorio. Es decir, una persona de 20 años, 25, 30, 40 años, que ya no tenga esa mentalidad de aprender, de proyectos, que ya no tenga alguna idea por la cual luchar en esta vida. Bueno, pues en ese caso se habla de un joven viejo. No, aquí me estoy refiriendo a todos nuestros amigos del auditorio que tienen esa mente abierta al progreso, a la vanguardia, al desarrollo. Bien, decía entonces, amigos del auditorio, jóvenes amigos, desde luego, que en esta segunda etapa la vamos a ver materializada cuando la oficialidad de partes común de los tribunales colegiados de circuito recibe la demanda de amparo que le envía la autoridad responsable. Y desde luego, este tribunal colegiado que ha recibido la demanda va a dictar el auto de inicio, en donde se pueden presentar las siguientes hipótesis. Primera, que el tribunal colegiado de circuito dicte auto de incompetencia, pues considera que a la luz de los autos que integran el expediente no es competente, sino que el competente es otro tribunal colegiado, es decir, que estamos presentando nuestra demanda ante una autoridad distinta a la que debería ser. En ese caso, la autoridad que se declara incompetente no va a admitir nuestra demanda. Segundo supuesto, puede ser que al dictar el auto inicial se acuerde tener por no interpuesta la demanda, bien porque el quejoso fue requerido por la autoridad responsable para que exhibiera las copias faltantes y no cumplió tal requisito. O bien puede suceder que el auto que se dicte sea de improcedencia por alguna de las causales que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien de sobreseimiento por alguna de las causales del artículo 63 de la misma ley. Pero si no sucede nada de esto, es decir, si la autoridad responsable recibe la demanda que le envía precisamente el quejoso, y la autoridad responsable a su vez la hace llegar al tribunal colegiado y este último comprueba que todo está completo, pues desde luego admitirá la demanda y entonces el juicio se llevará a cabo. Todo esto que decimos así de fácil, que decimos así de sencillo, pues resulta que en la vida real nos obliga a todos los que estamos asesorando a las personas, ya sean físicas o morales, en su carácter de trabajador o de patrón, lo debemos estudiar detallada y pormenorizadamente para saber con certeza a quién le vamos a enviar, o mejor dicho, ante qué autoridad vamos a presentar esa demanda, para evitar dilaciones, es decir, tardanzas en la tramitación del juicio de amparo. Si de por sí cuando se cumplen todos los requisitos, las demandas se tramitan pues lentamente, imagínense si ahora presentamos una demanda y no cumplimos con los requisitos, pues quiere decir que esto va a tardar todavía más la tramitación del juicio de amparo mencionado. Sin embargo, amigos del auditorio, déjennos volver a mencionar que vamos a ir a una pequeña pausa y regresaremos para continuar con este tema.
Amigos, nuevamente estamos de regreso para seguir platicando acerca de este tema, el amparo directo en materia del trabajo, y desde luego agradeciendo el patrocinio del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla. Continuando con este tema, hemos ya mencionado que aquel particular que se sienta agraviado con el laudo que dictó la Junta Federal o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje presenta precisamente un medio de defensa que es el amparo directo, y este amparo lo debe promover ante la autoridad responsable, en otras palabras, directamente ante la Junta Local o Federal que dictó el laudo que le causa agravios. La Junta Local o Federal, después de recibir esta demanda de amparo, la hace llegar al tribunal colegiado, quien, decíamos, revisa que en efecto se cumplan todos y cada uno de los requisitos que establece la ley de amparo para darle trámite. Y una vez que ha comprobado que esa demanda cumple con todos los requisitos, propiamente estamos ya iniciando el juicio el juicio de amparo en materia laboral para que el tribunal colegiado ratifique o rectifique lo que precisamente se menciona en el laudo que se impugna. Desde luego que cuando se promueve el amparo, y generalmente es la empresa la que lo promueve, vamos a solicitar que no se promueva, vamos a solicitar que no se ejecute ese laudo. O sea, como empresa, vamos a solicitarle al tribunal colegiado que el laudo que se dictó en contra de la empresa no se ejecute hasta en tanto no se termine el juicio de amparo. Pero cuando solicitamos esto, el término que se le otorga es suspensión del acto reclamado. A través de esa suspensión del acto reclamado, que decíamos es pedir la suspensión a efecto de que durante la tramitación del juicio de amparo, en este caso directo, no se ejecute dicho acto, sino que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, con el ánimo de no causarle daños de imposible reparación al patrón. En otras palabras, déjenme decirlo así, el acto reclamado queda paralizado sin que puedan resolverse cuestiones relativas al fondo de la controversia, pues se busca preservar la materia del juicio. Claro, suspensión del acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que es la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca el derecho, y si se inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados, que se evite que estos se realicen. Eso es lo que dice la Suprema Corte de Justicia en relación a lo que debemos entender por suspensión del acto reclamado. Desde luego que cuando el particular, en este caso el patrón, ¿verdad?, solicita el acto reclamado, debe observar lo que establecen las fracciones 10ª y 11ª del artículo 107 constitucional. Sin embargo, y aquí viene un punto medular, si este punto medular que voy a decir no se observa, no se cumple, entonces la autoridad que conoce del amparo laboral no va a suspender el acto reclamado. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues precisamente que al solicitar la suspensión del acto reclamado, el quejoso, o sea, el que pidió el amparo, debe cubrir el monto que se le fije por parte de la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje para que garantice
tanto el pago de la suerte principal más las prestaciones que en derecho corresponden al quejoso, al trabajador en este caso. En otras palabras, el tribunal colegiado sí va a suspender el acto reclamado, pero siempre y cuando el patrón o la empresa que está solicitando esa suspensión garantice el pago de la suerte principal, o sea, aquella cantidad a la que fue condenado por el despido injustificado, más todas las prestaciones que le correspondan. Claro, todo esto se encuentra fundado en los artículos en los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de la ley de amparo. Y desde luego, si ya se otorgó esta caución, el tribunal colegiado ordenará evidentemente la suspensión del acto reclamado, es decir, que a la empresa o al patrón persona física no lo embarguemos. Desde luego que otro punto medular que también se tiene que observar en la tramitación de este juicio es lo que se denomina conceptos de violación. ¿Qué debemos entender por esto? Bueno, nos estamos refiriendo a que los conceptos de violación son argumentaciones lógico-jurídicas que quedan plasmadas precisamente en la demanda que presenta el amparista. Estos conceptos de violación tienen que estar debidamente fundados, porque así lo ordena tanto el artículo 107, fracción segunda de la Constitución, como el artículo 181 de la Ley de Amparo. Desde luego que en materia del trabajo, al trabajador, a su asesor, se les puede olvidar alguna parte que a ellos les beneficie. Bueno, en esta materia, la bondad que existe para el trabajador es de que el órgano jurisdiccional, o sea, el tribunal colegiado, está facultado para suplir la deficiencia de la queja. Y una vez que en la demanda existen estos conceptos de violación, que son precisamente los que vamos a tener que demostrar, bueno, pues vamos a pasar a otra etapa, que son precisamente los alegatos. Los alegatos, permítanme decirlo de esta manera, pues es la penúltima etapa de ese juicio de amparo directo en materia del trabajo. ¿Qué debemos entender por alegatos? Hagamos la pregunta. Bien, pues decimos que los alegatos son los razonamientos lógico-jurídicos que las partes hacen valer ante el tribunal colegiado de circuito para demostrar que les asiste o que tienen razón en el juicio laboral que se ha tramitado y que se ha impugnado. Y desde luego van a impugnar lo argumentado y demostrado por la contraria. O dicho de otra forma, las afirmaciones que yo hago, pues las estoy demostrando, y a su vez digo que las afirmaciones hechas por la parte contraria pues no son las correctas. Y desde luego eso mismo también va a hacer la parte contraria. El fundamento para estos alegatos es el artículo 181 de la Ley de Amparo, donde claramente se establece un plazo de 15 días para que las partes presenten sus alegatos y de esta manera se pueda pasar a la sentencia que llegue a dictarse en ese amparo directo laboral. Sentencia que desde luego va a poner fin a ese amparo. Entonces, una vez que se formularon los alegatos, estamos ya en condiciones de que el tribunal colegiado pueda dictar la sentencia correspondiente. Esta sentencia que se dicta en el amparo directo debe establecer precisamente
toda aquella, permítanme decirlo, toda aquella historia jurídica que se desprende del expediente, desde el laudo que se está impugnando, la autoridad que lo dictó, el por qué motivo se presentó la demanda, ante quién se presentó la demanda, si se formularon o no los conceptos de violación, si se suspendió el acto reclamado, si se dieron las garantías correspondientes, si se llevaron a cabo o no los los alegatos, y todo esto debe constar, decía, por escrito en la sentencia que se va a dictar en este amparo directo laboral, con la que se va a dar por terminado el juicio. Para esto debemos tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 185 y 186 de la Ley de Amparo. Estos artículos señalan, así de manera muy clara, que el día y hora que se señale para el que se pueda dar el proyecto de sentencia, se señala el día y hora para la sesión que se celebrará con la presencia del secretario de ese tribunal colegiado, que dará fe. El magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución. El presidente pondrá a discusión cada asunto. Se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados y, estando suficientemente debatido el tema, se procederá a la votación y, acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal. De esta manera, jóvenes, es como, y ya dije, jóvenes amigos del auditorio, desde luego, ¿verdad?, por esas ideas innovadoras y proactivas que siempre se tienen. Decía entonces, de esta manera es como se va a dar por terminado ese amparo directo laboral, donde el tribunal colegiado, decía, va a ratificar lo señalado por la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje, primer supuesto, o segundo supuesto, va a rectificar lo señalado en el laudo de la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto es lo que nos permite hablar hasta aquí de dos instancias. La primera instancia es la que, es el juicio que se tramitó ante el tribunal, en este caso la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje. Y la segunda instancia aquí la constituye precisamente la sentencia del juicio de amparo directo laboral que se promovió por el patrón o por el trabajador que sienten que sus derechos fueron violados durante el proceso que se siguió. Y a través de este proceso, que es el correspondiente al amparo directo laboral, se trata de rectificar o de ratificar. Y desde luego, una vez que se dicta el amparo y se notifica a las partes, ya podremos constatar si el tribunal colegiado rectificó o ratificó el laudo dictado en primera instancia. Esta es la forma que establece legalmente el marco jurídico mexicano, desde la Constitución hasta la Ley Federal del Trabajo, para establecer precisamente la forma en cómo aquella persona que obtuvo una sentencia adversa en el juicio pueda precisamente revertir tal situación. Porque, aquella persona que obtiene sentencia favorable en un determinado juicio, pues desde luego que está contenta, está de acuerdo con esa sentencia. Pero la persona que obtuvo una resolución adversa en esa sentencia, pues desde luego que no está conforme y busca revertirla. Y la forma de revertir los resultados, siempre y cuando haya razón, es precisamente mediante la tramitación de los medios de defensa, que en materia del trabajo, decía, no existe un capítulo en la Ley Federal del Trabajo que se llame medios de defensa, sino que forzosamente nos obliga a ir a la tramitación del juicio de amparo directo en materia laboral.
todo esto tiene una razón de ser. No es que al legislador se le haya olvidado manejar en la ley de amparo un capítulo que se llame medios de defensa. No se le olvidó, no. Simplemente que no existe ese capítulo porque se buscó no entorpecer la materia del trabajo, la justicia laboral. Se buscó hacerla rápida, se buscó hacerla pronta en su tramitación. Y para lograrlo es la razón por la que no existen los recursos ordinarios en materia del trabajo. Si nosotros comparamos con otras materias, por ejemplo en materia civil, en materia mercantil, claro que sí existen esos medios ordinarios de defensa, pero en la materia del trabajo no. Forzosamente tenemos que ocurrir al juicio de amparo directo para revertir el estado de cosas que ya hemos mencionado. Fuera del amparo no existe ningún otro medio de defensa que podamos promover en esta materia. Y repetimos la razón, porque se buscó que esta materia fuera ágil, fuera rápida en su tramitación. No ignoramos que desafortunadamente, pese al buen deseo del legislador de que la materia fuera rápida, fuera ágil, repito, no ignoramos que en la vida real, desafortunadamente, la justicia del trabajo no es tan rápida como quisiéramos, porque exceso de trabajo en las juntas de conciliación, porque las partes intencionalmente alargan los procesos, porque la infraestructura y carencia del personal de la junta pues lamentablemente obliga a señalar las audiencias con un tiempo bastante largo. Todo esto, decía, desafortunadamente dan como resultado en la vida real que los juicios laborales se tarden incluso varios años para resolverse. Sin embargo, aquí no es la intención de hablar en este momento de los problemas que tiene la impartición de justicia del trabajo. No, la intención en esta plática fue mostrar a nuestros amigos que cuando la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje dictan una resolución que alguna de las partes no deja satisfecha, bueno, pues la puede impugnar precisamente a través del amparo directo laboral. Sirva estos comentarios, amigos del auditorio, para llevar ante ustedes un programa más de esta materia, ¿verdad? Y que hemos titulado La empresa y el derecho, que se transmite todos los lunes de las 18 a las 18:30 horas. Y desde luego patrocinada por el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla. Como siempre, amigos del auditorio, pues es grato el estar en contacto con ustedes, estar en comunicación a través de el teléfono 211-1886 y también un 01800, que en este caso es el 01800 841-3530. Y desde luego indicarles que Éxito en la Toma de Decisiones Directivas, Operativas y Profesionales AC se ubica en la 7 Sur número 3701, Interior 202, en la colonia Gabriel Pastor, en esta ciudad de Puebla, lugar desde donde les enviamos un afectuoso y caluroso saludo y les invitamos para que nos honren precisamente con su predilección en el siguiente programa. Repetimos que es todos los lunes de las 18 a las 18:30 horas. Como siempre, saludos afectuosos. Buena tarde a todos.